Saludos con todos, con todas. Yo quería en primer lugar darles la bienvenida a esta clase de literatura y derecho. Para mí es un placer poder impartirla porque desde lo personal permite que dos de mis grandes pasiones y de mis grandes especializaciones se junten en una clase que yo puedo compartir con ustedes. En efecto, como ya vieron en el sílabus, yo soy abogado, soy un abogado con especialidad en derechos humanos, pero que me he decantado después de un tiempo por la literatura. Hice un doctorado en la Universidad Autónoma de Barcelona, que es la ciudad donde resido actualmente, y que abordaba la literatura. Sin embargo, para mí la literatura y el derecho no son disciplinas que estén alejadas, sino por el contrario, disciplinas que están en constante diálogo. ¿Y por qué les digo esto? Y que tiene que ver en gran parte con esta clase y con la introducción que estoy tratando de esbozar. Yo creo que el derecho y la literatura tienen nacimientos bastante similares, en épocas bastante importantes para la humanidad, al menos para esa humanidad que de cierto modo se articula a partir de los conceptos de Occidente, dentro de la cual desde luego las personas latinoamericanas, ecuatorianas, nos ubicamos. Y es precisamente en Grecia, en la Grecia antigua, en la que la literatura de cierto modo adquiere ese carácter importante que hace que sea importante hasta el día de hoy. No obstante, es en el derecho romano que de cierto modo copia buena parte de los, o mejor que copia, adapta buena parte de los presupuestos griegos, donde se gesta el derecho. El derecho romano, como ustedes saben, es parte fundamental, la parte fundacional, por lo menos de la del derecho, buena parte del derecho occidental y desde luego del derecho ecuatoriano. Me parece que justamente este nacimiento en el que siempre estuvieron en diálogo la literatura griega con el derecho romano hace que estas dos disciplinas tengan bastantes coincidencias y al mismo tiempo bastantes responsabilidades al momento de concebir el mundo tal cual es. Yo creo que los mundos que se crean en el derecho, esos mundos representacionales, ese orden jurídico que se crea de normas para que los seres humanos de cierto modo podamos actuar, es análogo a esos universos que se crean a partir de los textos literarios que nos permiten a los seres humanos también actuar, aunque de modo distinto, respecto a la realidad que tenemos. En este sentido, yo quería presentar desde esta primera semana con dos momentos importantes que creo que en nuestra clase tienen que quedar claros. La literatura, como ustedes saben, es amplia y el derecho también. Sin embargo, como esta es una clase de literatura y derecho, no voy a partir de una noción naif de la literatura, sino que voy a partir de una disciplina y un posicionamiento claro respecto a la literatura. Yo estoy hablando desde la literatura comparada y la teoría de la literatura. Y por tanto, la labor que tienen estas dos disciplinas es de celebrar, de disfrutar de los textos literarios, pero al mismo tiempo de cuestionarlos constantemente. Es decir, que no me interesa solamente que en esta clase leamos por placer, que es algo que ya se entiende, sino que de cierto modo leamos problematizadamente. Es decir, que nos acerquemos a los textos literarios tratando de sacar de ellos cuestiones o conclusiones que tal vez no son obvias a primera vista. Y justamente si es que estamos hablando de dos disciplinas que han estado en diálogo constante y que sin embargo por motivos disciplinarios y sobre todo en el siglo XIX fueron separadas diametralmente, la literatura por aquí, el derecho por aquí, de cierto modo nosotros tenemos que leer de un modo distinto para que estas dos disciplinas de cierto modo tengan una coherencia. Les comento esto porque lo primero que vamos a hacer en esta clase, en esta primera semana, es en la primera parte de este módulo, ustedes ya lo verán, vamos a abordar el tema de qué es la literatura. Desde dónde nosotras vamos a estar hablando del fenómeno literario que se trata de vincular al derecho. Y me parece que utilizar la figura de Terry Eagleton y sobre todo de la ideología que está detrás de la literatura es un buen modo de empezar esta clase. Les pido que lean con atención a Terry Eagleton, que vean su postura materialista, que se den cuenta que la literatura, a pesar de que es un arte sublimado, importante, interesante, también está construido ideológicamente. Y en tal virtud, por esa construcción ideológica, precisamente tenemos la capacidad de cuestionar varios de sus postulados que se nos han enseñado como naturales, ¿no?
Preguntarnos qué es la literatura es importante porque estas preguntas que pareciesen que son obvias, sin embargo nos llevan a conclusiones importantes. Las preguntas como qué es la libertad, qué es la igualdad, qué es el amor, qué es la felicidad, que pareciese que son obvias, repito, pero que de cierto modo detrás llevan una serie de postulados importantes para la vida. La segunda parte del módulo va a tratar, por el contrario, de las herramientas a partir de las cuales vamos a tratar de ligar al fenómeno literario con el fenómeno jurídico. Y para esto les planteo que desde la literatura comparada hagamos ese ejercicio obvio de cotejar, de comparar en este caso textos literarios, textos jurídicos, textos pictóricos, textos cinematográficos, que de cierto modo nos den un panorama más amplio. La literatura contemporáneamente no se refiere solamente a textos literarios. La literatura se concibe como un modo de leer, como un modo a partir del cual la literatura ha tenido la capacidad de insertarse en otros circuitos. Les ponía el caso, cuando vean el tema del intertexto, del tema de la justicia. Nosotros siempre utilizamos el ejemplo de Ulpiano para decir la justicia es todo aquello que una persona se merece. Sin embargo, cuando nosotros analizamos esta noción expuesta por el jurista romano, nos damos cuenta que la primera vez que, al menos por escrito, se enuncia esto de la justicia es dar a cada uno lo que se merece, no es en un texto jurídico, sino es en un texto literario. Es además en uno de los textos más clásicos de la literatura, que es precisamente uno de los textos griegos, que es la Odisea. Plantear precisamente este vínculo entre el texto jurídico y el texto literario nos da oportunidad de hablar de intertextos y de darnos cuenta cómo incluso nosotros, si no hubiésemos leído a Ulpiano y si no hubiésemos leído los textos de Homero, sin embargo tenemos en nuestra cabeza que la justicia es dar a cada uno lo que se merece. Por tanto, los textos literarios, los textos jurídicos, tienen una importancia radical en nuestras vidas. Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de desentrañar en esta primera parte. Darnos cuenta la trascendencia que tiene la literatura respecto al derecho y cómo nosotros, en tanto que personas que se interesan en ambos mundos, podemos hacerlos dialogar. Les insto además a que empecemos a leer, que empecemos a participar. Este es un curso que requiere de una constante ayuda por parte de ustedes. Yo trato de ser un mediador del conocimiento, pero en realidad los estudiantes, hombres y mujeres que se encuentran al otro lado de esta pantalla en diferentes sitios del Ecuador y supongo que del mundo, somos quienes movemos la clase. Les insto que si tienen preguntas, si tienen comentarios, las hagan, que participen en los foros, que hagan con mucha responsabilidad los deberes. Yo me tomo mi tiempo para leerlos y simplemente para ya terminar decirles que yo estoy muy contento de nuevamente impartir esta clase. He tenido las veces que las he impartido en el pasado unas experiencias muy interesantes y satisfactorias, especialmente con los abogados, las abogadas. Les tengo que decir, ahora que estamos en confianza, una de las cosas que me gusta de que podamos estar entre personas de derecho es que leemos mucho, y creo que esa lectura concienzuda y concienciada de cierto modo es importante para que esta clase funcione. Les doy la bienvenida. Si tienen cualquier pregunta, quedo a las órdenes y bienvenidos y bienvenidas.